Gracias, Señor. Podemos respirar un ambiente diferente. Es una atmósfera diferente. Es que tú estás aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia, Señor. Tú estás aquí, Jesús. Podemos sentir, Padre. Levanta tus manos. Gracias, dile gracias al Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Yo navegaré. Sí, Señor. En el océano de tu espíritu. Olvídate de todo lo que te rodea. Al Dios de mi amor. Se siente maravilloso. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Solamente tú y Dios. Como el Pentecostés, y llénanos de nuevo. Me hace falta mucho, Señor. Espíritu, Espíritu. Gracias. Gracias, Señor. Y concéntrate en el Señor solamente. Aleluya. Señor. Dios, Él conoce tu problema, Él conoce la necesidad por la cual estás atravesando. Él sabe que hay dolor en tu interior, que hay desesperación, angustia. Pero solo levanta tus manos y dile: aquí estoy. Te necesito, Señor.
Gracias, Señor. Él nos hace sentir de una manera tan especial cuando una persona nos atiende muy bien en casa o en algún restaurante, en algún lugar, y nos da todas las atenciones. Nos sentimos tan importantes, nos sentimos tan bien. A veces nosotros le decimos a la gente que nosotros le damos la bienvenida a Dios, y en realidad el que nos da la bienvenida es Dios a nosotros, y nos hace sentir tan bien, tan especial. ¿Cuántos se sienten muy bien? No podía haber escogido un mejor lugar. A todos nuestros amigos, familiares y hermanos en Cristo, es un placer saludarles, decirles que Cristo les ama, y nosotros también queremos que se sientan mejor que en casa, porque el mejor en casa puede haber problemas, pero aquí usted tiene toda la libertad para expresarse con Dios de la forma como usted siente, como usted desea. Y todos, sin excepción de hermanos, queremos que disfrutemos este hermoso momento que Dios nos da. Vivámoslo a lo máximo e intensamente. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ya cantamos, aplaudimos y se dejaron escuchar los instrumentos, y hemos creído que el Señor ha recibido y ha puesto atención, ¿verdad?, a nuestros cánticos, y han sido como un perfume grato ante Dios. Pero ahora el Señor quiere que nosotros le escuchemos a Él a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Quiero invitarles en el nombre de Jesucristo que tomen sus Biblias, si son tan amables. Gracias a nuestros hermanos músicos que nos apoyan bastante. Y en el primer libro de Samuel vamos a leer 3 partes de la escritura en diferente lugar, y queremos extraer de allí, de esas porciones que estaremos leyendo, algo tan interesante que podrá servir bastante en nuestra vida espiritual, en todos los ángulos de nuestra vida podemos aplicarlo. Ahorita estaremos viendo primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Me dicen amén cuando lo tengan a la vista. ¿Sí? Dice así: y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Yo quiero enfatizar en cada parte que estoy leyendo el lugar geográfico donde estuvo David por un periodo de tiempo, y es la parte donde yo quiero hoy en esta tarde hacer relevancia. El capítulo 22 del primer libro de Samuel, versículo 1, dice a la letra: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos ahora al capítulo 27 del mismo libro, versículo 4 al 7. Dice así a la letra. ¿Estamos ahí? Mencionamos en este que acabamos de leer un lugar donde se encontró David, que se llamaba la cueva de Adulam. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver ahí en el capítulo 27, versículo del 4 al 7. Dice así: y vino a Saúl a la nueva de que David había huido a Gat, y no le buscó más. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado el lugar en alguna
de las aldeas para que habite allí, pues porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquís le dio aquel día Siglag, por lo cual Siglag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Aparece un lugar llamado Siglag. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer el capítulo 5, segundo libro de Samuel, versículo del 7 al 9. Dice a la letra: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que huyera, todo el que hiera a los jabuseos, suba por el canal y hiera a los cojos, ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor de Miló hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Quiero invitarles a que hagamos una oración. La última parte trata del lugar que se llama Sión. Son 4 lugares geográficos donde estaremos enfatizando un periodo muy interesante por el cual David atravesó. Póngame en las manos del Señor y dígale al Señor: háblenos, Señor, a través de este hombre, a través de esas porciones bíblicas que usted, Señor, nos ha dado a conocer a través de su palabra. Señor Jesús, adoramos y bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor, una vez más. El haber sentido tu presencia es lo máximo, Padre Celestial. Es la cosa más maravillosa que el hombre pueda experimentar, y que a través de esos hermosos signos, de esos cantos, mi Dios, a través de esa música dedicada a ti, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo se ha dejado sentir, Padre. Pero no venimos solamente a cantarte, a aplaudir nuestras manos y a sentir tu Espíritu Santo, Señor, sino también venimos porque tenemos necesidad de que tú hables a nuestra vida, de que tú trates de una manera muy personal, Señor. Te lo suplico, glorifícate en tu nombre poderoso. Permita una vez más, Señor, que este instrumento pueda ser de utilidad para que su nombre sea glorificado, y cada uno de los presentes, Señor, se lleve esa bendición. En el nombre de Jesucristo te lo pido, te adoramos y te bendecimos porque tú, Señor, eres bueno. Tomen su asiento, pónganse cómodos. El Señor era un experto en la retórica, y si había algo que a él le gustaba tomar como ejemplo, era todo lo que sucedía en el día, en la vida diaria del hombre, y de alguna manera esa verdad pudiese ser revelada a través de ejemplos muy prácticos en la vida cotidiana, y hacía uso de esas figuras. Pero hoy en esta tarde me hallo en la necesidad de alguna forma hacer uso de ella para poderle tomar nosotros sentido a lo que hoy en esta mañana o ya tarde estamos leyendo. El año tiene 4 estaciones, y en esas 4 estaciones, cada una de ellas es un clima totalmente diferente el uno del otro. Si hablamos de la primavera, es un clima muy grato, y donde empiezan a brotar las primeras hierbitas ahí, hojas verdes, los capullos, y empieza a tener un tono diferente a lo que es el invierno,
y eso revela que el colorido que empieza a aparecer a través de la vegetación indica pues que se acerca el verano y es un periodo muy satisfactorio la primavera. Pero de la primavera también viene otro periodo que se le llama verano. Y en el verano la gente empieza automáticamente a desprenderse de alguna ropa que usó en el tiempo de la primavera porque el calor empieza a arreciar y el cuerpo empieza a tener pues o a sufrir fuertes sofocaciones y tiene que desprenderse y andar más sencillo. Busca los lugares donde esté fresco para poder de alguna forma sentirse mejor. Pero hay otra parte que se le llama después del verano el otoño. Y el otoño empieza a mostrar un clima diferente donde empiezan las hojas de los árboles a caer y ese intenso calor que había en el verano empieza a menguar. Entonces volvemos otra vez a tomar nuestro suéter o una chaqueta o alguna sudadera porque amerita el clima. Ya no es tanto tolerante andar de una manera tan sencilla cuando el clima empieza automáticamente a cambiar a casi frío. A eso le llaman el otoño, los árboles cambian de color. Pero viene lo que es el invierno. Y en el invierno, pues todos sabemos de antemano que es la parte un poco más complicada de tolerar por cuanto las temperaturas bajan. ¿Por qué hago mención yo de esto? Porque en la vida de David, en su trayectoria, quedaron en su vida marcadas cuatro etapas muy relevantes en la vida de él y que en ese periodo que él atravesó fue un momento diferente uno del otro en el estilo de vida. El hablar en su apertura que el lugar, su origen donde él nació fue en Belén y que en su desarrollo obviamente estuvo bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la tutela de sus padres. Belén, una aldea cuyo significado era casa de pan. Entonces, en ese periodo, David podemos decir que fue una etapa muy especial para él en cuanto a su niñez y llegar hasta gran parte de su juventud. El hablar de Belén en la vida de David, podríamos decirlo que fue el tiempo muy grato. ¿Quién no recuerda gran parte de su niñez cuando sentía el cuidado de parte de su padre o su madre hacia su persona? Fue una etapa muy satisfactoria. ¿Quién no quisiera volver a ser niño? No se preocupaba de qué comer, no se preocupaba de nada, porque sabía de antemano que todo lo tenía a su alcance. Ahí estaba su padre a la expectativa de todo lo que necesitara su hijo David. Y en esos cuidados, pues para David fue una etapa muy especial. E inclusive en esa etapa, gran parte de los salmos hace expresiones muy interesantes donde él sacaba inclusive el rebaño para llevarlo a pastos y alimentar a todas aquellas ovejas y llevarlos a aquellos manantiales, y el panorama era tan especial. Los momentos que él vivía y regresar a su casa y entrar y oler la comida, oler la sábana, la ropa, el olor de la casa, el ambiente, el calor del hogar, era lo más especial. Cada una de estas etapas que yo estaré mencionando
trataré de alguna forma de aplicarlas en nuestra vida, porque en nuestra vida tiene que haber cambios y nosotros tenemos que conocer esos cambios. Si nosotros en la vida cristiana o como seres humanos no alcanzamos a ver los cambios que se tienen que provocar forzosamente en nuestra vida, nosotros podemos entrar en un serio problema, y el estar en ese problema y no comprender la etapa que yo estoy viviendo podría hallarme en un serio problema, tanto que me dañaría no solamente emocionalmente, sino familiar, sino en varios aspectos podría perjudicarme. Pero cuando yo empiezo a conocer las etapas, cada una de ellas, empiezo yo a entender en sí cuál es el plan de Dios hacia mi vida. ¿Por qué tengo yo que atravesar por esas etapas? El apóstol Pablo en el capítulo 17, voy a regresarme un poco, dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y al hablar del orden de los tiempos nos habla de los climas, ¿verdad? De las etapas que pasa en el curso del año, que son temperaturas diferentes, ambientes diferentes. Casi la mayoría, hablando en el ámbito espiritual, quisiéramos siempre estar en el confort, bajo el cuidado. Muchas veces me han preguntado: oiga, hermano pastor, ¿por qué antes usted se acercaba mucho a mí y me daba muchas atenciones y veía yo mucha preocupación en usted hacia mi vida espiritual, en mi nacimiento, desde que yo entré al camino del Señor por un lapso de tiempo? Usted estuvo muy cerca de mí. ¿Por qué ahora siento yo en usted esa lejanía? Y siento que de alguna forma ya no es lo mismo. E inclusive los cultos, los servicios, los disfrutaba más porque sentía más ese calor. Y es cierto, cuando nosotros nos entregamos al Señor y Salvador Jesucristo, sentimos que pues nos tienen mucho afecto, que nos tienen mucho amor, que nos saludan de una manera tan atenta, tan amable, que se dirigen a nosotros con mucho cuidado, como un niño. Usted ve a un niño, usted lo atiende de una manera diferente que a un adolescente, ¿cierto o no es cierto? Porque ese niño, en la etapa que él está viviendo, es diferente a la de un joven, y se requieren mayores atenciones, mayores cuidados, porque se trata de que en esa etapa hay una fragilidad y muchas cosas no las alcanza a entender, por lo cual tiene que ser atendido de esa forma. Podría decir David en cierta forma: ¿qué pasó? Cuando yo estuve en Belén, estuve en una etapa muy especial, estuve en un periodo muy grato, muy satisfactorio, muy placentero, pero ahora veo que las cosas van cambiando. Si usted ve la historia de David, en cuanto el ver estado bajo el cuidado de su padre, y el ver inclusive en su adolescencia, el ver sido enviado por su padre para que le diera razón cuando sus hermanos se encontraban con el rey allá en el campo de batalla para enfrentar a los filisteos. David fue enviado para que le llevara de comer a sus hermanos y le trajera razón a Isaí, su padre, a ver en qué estado se encontraban sus hermanos. Todavía él estaba bajo, en cierta forma, bajo las órdenes o instrucciones de su padre, como un muchacho que usted lo envía a traer algún artículo para la casa. Usted sabe que ese muchacho tiene un lapso de tiempo y regresa porque está en esa etapa. Pero ahora vemos que después del periodo de David hay un cambio tan sorprendente, que parece ser que todo la miel o todo lo dulce, todo lo grato, todo lo agradable, parece ser que se cambia por completo, y David parece ser que no del todo alcanza a entender o comprender la problemática de esos cambios, como muchas de las veces en nuestra vida cristiana o en nuestra vida cotidiana. Una vez cuando empezamos a entrar a otra etapa de nuestra vida, empieza a haber cambios.
Y empezamos a decir, híjole, ya no es lo mismo, ahora tengo otras responsabilidades, ahora tengo otros compromisos, ahora veo que los problemas empiezan a arreciar sobre mi vida, e inclusive hay quienes rápidamente a la adolescencia, por las circunstancias de la vida, tuvieron que valerse por sí mismos y salir de alguna forma de la casa y empezar a proveer para el hogar, y fuera de la casa empezó a enfrentar problemas diversos, los cuales quizás dejaron marcada su vida. En el caso de David, después de que se oyó aquel cántico de aquellas doncellas cuando venía de la victoria, del triunfo que Dios le había dado a Saúl, y que por parte de este adolescente quien había enviado a su padre para que le trajera razón, él alcanzó a ver que desafiaba a los escuadrones de Israel aquel hombre llamado Goliat, quien era un filisteo, y que con grande celo lo enfrentó. Una vez que Dios le dio la victoria, cuando venían, dice que salieron las doncellas cantando: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y desde ese momento esta palabra o este canto, estas frases no le cayeron bien a Saúl, y se irritó de tal manera que dijo: ya no más falta que le sea traspasado el trono o el reinado. Y desde allí él le agarró tanto coraje, tanta envidia, que rápidamente David pudo detectar que estaba en serios problemas, y no le quedó otra cosa menos que huir, porque tenía que cuidar su vida. Y lo que hizo fue a esconderse allá a lo más remoto, y allá en lo más remoto entre las montañas encontró una cueva donde ahí se refugió. Oiga, qué cambio tan terrible, qué cambio tan difícil para un joven que ahora, después de haber estado con su padre, el ver recibido los halagos del rey, el ver sido mencionado por el pueblo, porque dice que se ganó el corazón inclusive de todo el ejército de Saúl. Se oía el nombre de David por todos lados, David para acá, David para allá, las atenciones, de la forma que se le admiraba. Podía ir con libertad, salir a cualquier hora y llegar y abrazar a su padre, a su madre, a sus hermanos, regresar de vuelta a la casa del rey y estar al servicio, sentarse a un lado de él cuando al rey se le iba a dar aquel alimento. También David gozaba de aquella ración, de aquellos platillos tan suculentos donde David estaba a un lado. Era todo un disfrute. Yo no sé cuántos, cuando recién conocieron espiritualmente al Señor, hablando, y cuando usted empezó a alabar y a glorificar el nombre que es sobre todo nombre, algo glorioso, usted sentía cuando recién se convirtió al Señor, y lo que quería usted es estar en la casa de Dios, porque sabía que iba a ser acogido por su Padre espiritualmente. Eran goces maravillosos, ¿cierto o no es cierto? Pero comprender las etapas, comprender los cambios, esto nos ayuda porque podemos tener una perspectiva diferente de las cosas de Dios. Porque lamentablemente cuando no se conocen las etapas, cuando no se conocen los periodos, lamentablemente toma decisiones inacertadas, y lo único que sucede es hallarse en problemas graves, hasta el riesgo de perder la vida o perder su vida espiritual, porque no entendió las etapas. No entendió los momentos, ya no es lo mismo. Hay quienes han dicho: los cultos ya no son los mismos, la forma de alabar ya no es lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El tiempo está cambiando? ¿O qué es lo que está sucediendo? El gesto del hermano, el gesto de la hermana no es lo mismo. Como cuando un joven empieza, hermano, a tomar cambios, papá o mamá que manejan una disciplina en la casa, manejan
un orden, y cuando se empieza a quebrantar las reglas que están establecidas en esa casa, él empieza a sufrir ciertos regaños y disciplinas, porque es necesario que él entienda que tiene que respetar. Ya no se le puede hablar como a un niño, ya no se le puede atender como un infante, porque ahora ha tomado otra personalidad. Hay cambios en su vida que él tiene que entender, que comprender. Nosotros, hermanos, en la vida cristiana viene siendo lo mismo. Dios quiere, hermano, que haya cambios para bien. Dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios que todas las cosas que le pasan al Hijo de Dios le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y si no son muy gratas, si no son muy agradables y la carne se resiente o los sentimientos son jaloneados, alabe y glorifique el nombre del Señor, porque al hijo que ama, Él le corrige. Y claro que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Tiene que entender el cambio. Oiga, qué terrible para David. Qué terrible para David desprenderse del seno familiar, desprenderse de las amistades, desprenderse de la gente que lo quería, de la gente que lo admiraba, de la gente que lo acogía, desprenderse del calor de los suyos. Ahora ya no tenía la misma alimentación, ya no había la misma vestimenta, ya no había el mismo cuidado en su persona. Ahora era un fugitivo, ahora era un joven que tenía que cuidar por su vida, porque el rey quería quitarle la vida, porque el rey así lo había decidido, que no entraría en ninguna manera ya en el entorno de Saúl, David, por cuanto David se había convertido en una amenaza. Y parece ser que David no del todo alcanza a entender, a comprender esto, que esto viene de parte de Jehová. Todo lo que viene de parte de Dios. Lo entienda o no lo entienda, viene de parte de Dios. A veces nosotros nos quejamos. A veces nosotros, hermano, nos resistimos. Y hacemos, hermano, como cuando usted le jala la cola a un gato y lo quiere, hermano, jalonear hacia un lado. El gato se aferra a aquello, y cuando lo jala más, el gato se peñuzca más porque se resiste. A veces, hablando, hermano, cristianamente, nosotros nos resistimos a los cambios que Dios quiere provocar en nuestra vida y que están dentro de un maravilloso propósito de Dios. Paz de Cristo. ¿Quién no vivió la adolescencia, la juventud? Como por ahí algunos chavalones optaron por ya no seguir estudiando y abandonaron las aulas y prefirieron mejor trabajar, pero empezó a decirle papá o mamá, nomás que aquí hay obligaciones. Aquí hay deberes, aquí hay responsabilidades, aquí tú tienes también que contribuir. Tú no te vas a quedar ahí acostado en la cama, tú no te vas a estar ahí sentado todo el día en la televisión. Aquí hay que arreglar, aquí hay que mantener en buenas condiciones el lugar. Tú aquí no vas a llegar después de las 10 de la noche. Aquí hay un orden, aquí hay una disciplina, y empieza el muchacho, la muchacha a resistirse, y cuando no alcanza a entender esos cambios, hermano, que son necesarios porque lo ve su padre o su madre, que puede convertirse en una persona, en un joven nocivo para la familia y aún para la sociedad, tiene que arrimarle, y ya hay medidas disciplinarias para que él alcance a entender que esto es necesario para su vida. Hermano, en la vida cristiana, una vez que estuvo David en aquella cueva solo,
Y usted ve en gran parte de los salmos donde habla sobre la aflicción, sobre las pruebas, sobre las luchas. Y usted empieza a ver que la tónica de David es completamente diferente, hermano, para David estarlo viviendo, no poder abrazar, hermano, cada día a su padre, privado de ir a la casa de Dios, privado de sus amigos, privados de muchas cosas, y allá oyendo entre las oscuridades de la noche aquellos animales fieros que se escuchaban, los lobos o toda clase de animal, hermano, ponzoñoso, en el riesgo donde él se encontraba solo, donde no estaba ahí papá, donde no estaba ahí mamá, donde no estaban sus amigos, donde no estaban sus hermanos. Ahora él estaba viviendo un periodo, hermano, muy complejo en su vida, que no lo entendía al momento lo que estaba sucediendo. Alabe y glorifique a Dios. Quizás usted está atravesando por circunstancias muy difíciles, a lo mejor de enfermedad familiar, emocional, no sé, solamente usted sabe qué es lo que está viviendo, qué es lo que está experimentando, y se siente tan solo como en un callejón sin salida, donde no haya qué hacer, donde no haya quien le atienda la mano, quien lo comprenda, quien lo abrace, quien le diga no te preocupes, ahora se encuentra usted solo. Es que ahora usted está en otro clima espiritual diferente. Ahora se encuentra en la cueva de Adulam, y allí adentro usted se va a dar cuenta del Dios que usted sirve. No solamente se le debe de servir a Dios cuando la alacena está llena, cuando gozo de muy buena salud, cuando todos me abrazan, cuando siento el afecto de los demás. Ahora usted tiene que alabar a Dios en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la desesperación. Ahí es donde usted tiene que glorificar a Dios, donde siente que nadie lo entiende, que nadie lo comprende. A veces entender, asimilar las cosas, cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, cuando no buscamos el rostro de Dios, es como si estuviésemos ciegos, es como si no viésemos más allá de esta palma de la mano e ignoramos tantas cosas. Y cuando usted empieza a escudriñar la palabra, como cuando usted conoce el año y sus climas o sus estaciones, una vez que pasa la primavera, dice usted viene el verano. Una vez que pasa el verano, dice usted con el conocimiento viene el otoño, y una vez que pasa el otoño, dice usted viene ahora el invierno. Cada uno de nosotros debemos de entender las etapas, las estaciones por las cuales el Hijo de Dios debe de atravesar, y cada una de ellas es una grande enseñanza. David era necesario estar en la cueva de Adulam. Quizás no me entendió. ¿Qué hubiese pasado si David no hubiese estado en la cueva de Adulam? No hubiera entendido a los afligidos, no hubiera entendido a los necesitados, no hubiera entendido a aquellos que lamentablemente no saben qué es lo que está ocurriendo y solamente siente el dolor y la desesperación. David tenía que también participar de esto. No pensé, dijo David, que esto fuese tan doloroso. No pensé que en la cueva de Adulam iba a tener tanto frío. No pensé que en ese lugar me iba a encontrar con terribles cosas. Hay gente en la vida cristiana, dicen, antes me iba mejor que cuando conocí a Cristo. Antes tenía esto, tenía el otro, gozaba de aquello, gozaba del otro, y ahora que soy cristiano ya no tengo nada. Ahora que soy un hijo de Dios, las cosas han cambiado. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido y también vosotros venceréis. Es necesario que vengan luchas, que vengan pruebas a su vida. Dios lo está formando. Dios lo está formando. Yo ahora digo, mi vida en la adolescencia, desde niño, fue una disciplina muy fuerte, sin un lenguaje aterciopelado,
Y hay quienes me han dicho, oye, a ti sí que te dieron carrillón. ¿No sientes tú que quedaron algunas secuelas en tu cabeza por la forma que te disciplinaba tu papá o la forma como él se manejaba contigo? ¿No te quedó un trauma? No me quedó un trauma. Estoy agradecido. Solamente de esa manera podía yo entender. No había otra forma. Ahora lo entiendo, lo comprendo. Que era necesario en mi vida. Cuando usted disciplina a su chavalo, a su chavala, cuando usted le consiente, cuando usted le solapa, le está causando un daño, tiene que conocer el otro lado de la moneda para que madure, para que lo forje en las cosas de Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Pero hay algo tan asombrante aquí. Termina la etapa del dolor, de la desesperación, de la angustia, y lo brinca a la otra etapa del capítulo 27 del mismo libro que acabamos de leer, y donde lo lleva a Siglag, le lleva a gente a David y se hace de 400 hombres y encabeza sobre ellos y empieza a ser David mencionado. Y va él hasta aquel lugar y le dice al rey: aquí sabes que así y así pasó, y yo necesito un territorio para mi gente, yo necesito un territorio para los míos. A ver qué lugar me puedes dar. Pues agarra aquella aldea, y aquella aldea se llamaba Siglag. Y en Siglag, hermano, quizás algunos estamos atorados. Y le voy a decir por qué. Porque en Siglag, aunque David había pasado por cuestiones muy difíciles, muy duras en su vida, una vez que brincó a Siglag, parece ser que se empezó a manejar de una manera autónoma. Paz de Cristo. Donde, como dice la palabra, cuando dice no seas sabio en tu propia opinión. A veces nos sentimos, hermano, más sabios que Dios. A veces nos sentimos más buenos que Dios. ¿Cierto o no es cierto? Porque yo viví esto, porque yo viví aquello, y empezamos a manejarnos nosotros bajo nuestros designios, y hacemos de lado el favor o la ley de Jehová. Eso fue lo que hizo David. Una vez estando en Siglag, empezó a involucrarse, empezó a asociarse, a hacer alianza con pueblos paganos, con reyes que alababan a otros dioses, y empezó a comprometer sus ideales espirituales. A veces nos sentimos tan sabios, hermano, que tomamos decisiones inacertadas y nos aferramos a ellas. Nos gusta dar muchos consejos, pero no nos gusta que nos los den. ¿Cierto o no es cierto? Nos gusta hacerle al sabiondo. Y mira esto y mira el otro y te aconsejo. Pero cuando le dicen para acá y le hacen una observación o le hacen una crítica constructiva, se resiste y dice: ¿sabes qué? No, yo lo hago a mi manera. ¿Cuánta gente no hace en la vida cristiana las cosas a su manera? Ignorando que hay una ley que nos rige, ignorando que hay una ley que Dios estableció y que es la constitución para la vida del creyente, que es de la forma, de la manera como le dijo al pueblo de Israel: esta ley que está aquí, Moisés, pónselas enfrente. Bajo esa ley se va a regir mi pueblo, bajo esta ley se va a regir las 12 tribus de Israel. Diles que si guardan lo que está escrito, van a ser bendecidos ellos y toda su descendencia. Pero si ellos no guardan lo que está escrito, vendrá calamidad a ellos y a su descendencia. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Mas le dice: escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. ¿Sabe una cosa? David ya encabezó sobre 400, logró influir sobre muchos y empezó a establecer sus propias normas, sus propias reglas. Y eso es lo que hacen muchos. No, a mí no me va a decir nada el hermano. No, a mí no. Yo tengo 20 años en el evangelio, yo tengo 15, yo tengo 6, tengo 10, tengo 6. A mí no, yo desde niño nací en la cosa de a mí no me van a decir cómo. Hermano, hermana, es el peor error que usted pueda cometer cuando usted se quiere regir bajo sus propias normas, bajo su propio criterio.
quiero decirle que solamente vendrá calamidad, destrucción a su vida, y no solamente le va a afectar a usted, le va a afectar a sus hijos, y no solamente le va a afectar a sus hijos, le va a afectar a sus nietos, y no solamente le va a afectar a sus nietos, le va a afectar a sus bisnietos. Van a ir por una línea de maldición porque usted no la detuvo a tiempo. David, ¿sabe qué fue lo que pasó por regirse de esa manera? Vino el enemigo, quemaron la ciudad, se llevaron las mujeres, se llevaron todas las pertenencias, lo dejaron en la calle. Y a David le cayó el 20. ¿Quién podía decirle a David: David, te estás haciendo mal? Hermano, cuando nos sentimos tan autosuficientes, cuando nosotros pensamos que tenemos la razón, y cuando no la comparamos en la ley de Jehová a ver si realmente nuestra razón está basada en la ley de Dios, quiero decirle, hermano, que no habrá bendición en su vida. Aunque haya tenido muchas pruebas, aunque haya tenido muchas tribulaciones, aunque haya estado en la cueva de Adulam, usted debe de estar bajo la mano poderosa de Dios, como dijo en su palabra: humillado pues bajo la mano poderosa del Señor, y Él los ensalzará cuando fuere tiempo, porque Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hay tanta soberbia en la iglesia, hay tanta soberbia en el Hijo de Dios, que se quiere manejar como Él quiere, como Él siente, y eso es lo que tiene detenida tu vida espiritual. Por eso las cosas no le salen bien, porque me aferro. Siglag fue quemada. Ahí vemos a David haciendo alianza con otros reyes. En términos espirituales, hermano, yo creo que esto no está tan mal. Y empieza a involucrarse, a enredarse con otros credos de otros hombres o mujeres que profesan otra doctrina, y que sentimentalmente empezamos a unirla, y que empiezan a despertar fuertemente el aspecto social sobre el afecto, y entre esa relación interpersonal empieza a tener química, y dice: yo creo que esto no es tan importante, y empieza a hacer la ley de Jehová a un lado, y empieza a darle crédito al sentimiento. Y quiero decirle una cosa, que si el sentimiento no está basado en la razón de Dios, su sentimiento está en el aire, está fincando, está construyendo sobre la arena, cuando Dios dice que debemos edificar nuestra casa sobre la roca, y la roca es Jesucristo, y el fin de la ley es Cristo. No lo veo tan malo, no lo vea, hermana, no lo vea, hermano, pero usted lleva sus propias consecuencias. Usted es el que va a sufrir, usted es el que lo va a lamentar, usted es el que lo va a vivir, porque estuvo en Siglag, porque está en Siglag. David se sintió autosuficiente, porque alguien me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer. Yo fui pastor de ovejas, yo estuve en Belén, yo estuve en la cueva de Adulam. Hay alguien que me pueda platicar algo. Ahora soy el que encabezo, soy el líder. No es así, no es así. Así no se maneja. Hay alguien que es la máxima autoridad, y se llama Jesús, que está sobre toda potestad, sobre todo principado, y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la corte celestial, de los que están aquí en la tierra y que respiren, y de los que están debajo de la tierra. Alabe y glorifique el nombre del Señor, y toda lengua confiese, confiese: no me rijo solo, no me mando solo. Hay alguien que gobierna mi vida, hay alguien que tiene señorío sobre mi vida, y confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, hermana, si usted está viviendo esa etapa de la autosuficiencia, donde no necesita a nadie, permanezca ahí, pero no le eche la culpa a nadie de su fracaso. Muy amable. No le eche la culpa a nadie
de su fracaso. No señale a alguien de su fracaso. Usted sufrió y decidió, y hoy tiene usted lo que usted sembró. Es la ley de la compensación. Y eso que está viviendo, usted un día lo decidió. Eso que usted está experimentando, usted así lo decidió. ¿Sabe qué hizo David? Tenía que salir de Siglag. Reconoció delante de Dios y empezó a humillarse delante de la presencia del Señor. Te he fallado, Señor. He cometido error delante de ti. He tomado decisiones que no están en tu ley. Perdóname, Jehová. Perdóname. Cuando usted se humilla y yo delante de Dios, cuando las cosas están saliendo mal en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud, y usted ve que no sale de ahí, es que usted se ha aferrado. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Como dice el salmista, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle de tanto que está cercano. Deja el hombre impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia y es amplio en perdonar. A veces nos llevamos de corbata a la familia. Pensamos en nosotros mismos. Después de esa humillación, empezó a cambiar de color. En el capítulo 5, del versículo 7 al 9 del segundo libro de Samuel, dice que llega David y se reúnen todas las tribus y le entregan el cetro a David en sus manos y entra a la ciudad de Sión. Belén, Adulam y Siglag le habían servido para entender y comprender el propósito de Dios hacia su vida, y lo colocó en el pináculo de la bendición, paz de Cristo. Y no lo colocó el hombre, lo colocó Dios. Glorifique el nombre del Señor. Él quita reyes y pone reyes. Oh, bendito. Y Dios conoce su propósito, Dios conoce su anhelo, Dios conoce su sueño, Dios conoce su deseo. Él sabe que usted quiere el bienestar para su familia y es el momento de emprenderlo. Vamos a humillarnos delante del Señor. Dijo David: he llegado a la ciudad de Sión. Sión significa ciudad de fortaleza. Y sabe una cosa, esa ciudad quedaba en alto y miraba hacia abajo a los demás. ¿No le gustaría a usted colocarse en ese lugar donde siente el favor de Dios? Póngase de pie. Yo no sé si todavía usted está en Belén y siente mucho el afecto de los demás y se siente como en un paraíso porque está bajo la tutela todavía muy cercana, pastoral, porque está bajo un cuidado como un niño y usted se siente tan protegido, tan seguro. Pero a lo mejor ya brincó usted a Adulam, en esa cueva donde usted se encuentra solo, donde no hay nadie quien lo entienda, quien lo comprenda, donde no hay nadie quien le eche la mano, quien le diga sí, adelante. Quizás usted se siente en esa oscuridad donde oye los ruidos extraños y donde no entiende por qué le está pasando todo esto. ¿Por qué me está pasando a mí eso? Hubo decesos en la familia, hay enfermedades en la familia, la economía se colapsó, problemas familiares. No me siento entendido, no me siento comprendido, ni siquiera aún por mi esposo, por mi mujer o por mis hijos. Me siento rechazado. Espiritualmente me siento tan alejado, tan solo. Pero quizás te encuentras en la etapa donde tú quieres hacer las cosas como tú las quieres hacer, como a ti te parecen bien. Y tu arrogancia, tu soberbia, tu orgullo, tu vanidad no te permite ver en el estado que te encuentras y cómo te miras y cómo te miran los demás. Y que error tras error, mas no has querido salir de ahí por tu aferramiento, por tu orgullo. ¿No te gustaría brincar de ahí a otro lugar diferente? Hay alguien que necesite a Dios y que está pasando por una etapa de esas, pásale.
entiendo esta etapa. Puesto de pie, mijo, por favor, si es tan amable, gracias. Si hay alguien que está pasando por esa etapa y no la entiende, son 4 estaciones. Si usted está en la etapa de Sión, glorifico a Dios. Pero David vivió esas 4 partes. Hay alguien más que quizás está pasando por un periodo que no conoce. Pásele, por favor. Solo sabe que las cosas no resultan bien. Solo sabe que las cosas no marchan de una manera favorable. ¿Hay alguien más? No lo estoy comprometiendo para con Dios, solamente quiero orar. Queremos orar por ustedes. ¿Cuánto tiempo llevas en ese lugar y no lo has entendido? A lo mejor estás en